Hola a todos y todas. Hoy vamos a explorar lo que es el concepto de equilibrio del consumidor. Vamos a entender a partir de lo que hemos aprendido hasta el momento, cómo uniendo las curvas de indiferencia y obviamente las representaciones, los reales a través de la función de utilidad y el conjunto walrasiano o recta de presupuesto, uniendo estos dos conceptos, podemos explorar el óptimo del consumidor. Eh, Primero, hasta el momento hemos sabido que la representación en los reales de las curvas de indiferencia nos denota el concepto de función de utilidad o niveles de obviamente de utilidad del consumidor. Y sabemos que a medida que el consumidor va teniendo mejores preferencias o va adquiriendo cestas de consumo o alternativas que le permitan adquirir preferencias o niveles de satisfacción o utilidad mayores, el individuo se va a sentir en una mejor situación. ¿Y dónde podemos obtener esas cestas de consumo que son mejores? Obviamente las podemos obtener en lo que se llama el contorno superior o el contorno de alternativas al menos tan preferidas a el conjunto de indiferencia. Y fíjense, a medida que nos alejamos del origen, lo que estamos considerando es que el consumidor tiene mayores niveles de consumo de los bienes y obviamente al tener mayores niveles de consumo, este consumidor permite adquirir mejores niveles de utilidad o mejores niveles de satisfacción. Y como ya bastantes veces le hemos dicho, la utilidad o los niveles de utilidad no son relevantes desde el punto de vista cardinal, sino más bien es relevante desde el punto de vista ordinal. ¿Qué quiere decir? Para nosotros saber recordar o representar la cesta de consumo en términos de orden. ¿Dónde están las cestas de consumo que tienen un nivel o que representan al consumidor un nivel de satisfacción más alto que otras? Otro aspecto relevante que hemos visto hasta el momento ha sido lo que se llama el conjunto walrasiano o el conjunto presupuestario, que es básicamente la restricción que cuenta el consumidor. El consumidor, cuando debe elegir las cestas de consumo, no puede realizar una elección cualquiera, sino que debe estar sujeto a sus ingresos y sujeto obviamente al nivel de precio. Entonces, a partir de esto vamos a tener dos conjuntos relevantes. Vamos a tener el conjunto factible y vamos a tener conjuntos que no son factibles. ¿Y qué es lo que vamos a intentar denotar? Que obviamente las elecciones que va a realizar el individuo tienen que estar dentro del conjunto de opciones factibles de acuerdo a su renta y no puede estar fuera de su alcance desde el punto de vista de sus ingresos. Entonces, considerando que la utilidad explora las mejores preferencias del individuo y considerando que el conjunto walrasiano explora las preferencias o las alternativas que son factibles de elegir, uniendo estos dos conceptos vamos a poder tener el equilibrio del consumidor o el óptimo del consumidor. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que el óptimo es simplemente la elección que realiza el individuo en donde es capaz de unir lo que se llama las mejores alternativas o las alternativas que representan mayores niveles de utilidades de acuerdo a las alternativas que son factibles para él de consumir. Porque obviamente no podemos pensar que el óptimo del consumidor es poder consumir todo lo que él puede de alguna manera, sino que más bien va a estar restringido a su conjunto walrasiano o al conjunto de alternativas factibles para el consumidor. Entonces partamos obviamente viendo gráficamente esta solución y vamos a explorar a partir de la gráfica las consecuencias detrás de esto. Primero, el consumidor tiene ciertos elementos, como son las preferencias. Además tiene una set de bienes, un set de alternativas que él puede representar o puede tener como eh,
alternativas de elección que le llamábamos nosotros canastas de consumo y los habíamos formalizado con la letra X mayúscula, el conjunto de alternativas o set de alternativas o canastas de consumo que puede elegir el individuo. Y obviamente tenemos un sinfín de consumidores, pero vamos a tipificar como cualquier consumidor J que tiene que realizar una elección particular. Y obviamente un consumidor, dadas estas características, va a representarse por la siguiente manera, por unas preferencias que está por sobre las canastas de consumo y una renta y a la vez un conjunto walrasiano que está representado obviamente por la recta de bienes que son factibles. Obviamente estos X que representan y que son parte del conjunto de alternativas son X que pertenecen a ese conjunto de alternativas, pero que también son factibles porque pertenecen al conjunto presupuestario del individuo o conjunto walrasiano. Entonces no es cualquier X que va a elegir el individuo como su óptimo desde el punto de vista de la asignación. Entonces, si pensamos desde ese punto de vista y pensamos de manera simplificada que el consumidor tiene dos bienes, por ejemplo, bien X y bien Y, y su canasta de consumo se compone de solamente esos dos bienes, bien X y bien Y, vamos a saber a través de sus curvas de indiferencia que a medida de que él obtiene mayores niveles de X y mayores niveles de Y, va a obtener cada vez mejores niveles de utilidad. Y aquí están los niveles de utilidad donde U0 es menor que U1, U1 es menor que U2 y U2 es menor que U3. ¿Por qué? Porque cada aumento de los bienes en su dotación representan mejores niveles de utilidad. Y cada curva es una curva de indiferencia y por algo son paralelas entre sí, porque no pueden cortarse esta curva de indiferencia, porque o si no se violaría el supuesto de transitividad y obviamente la preferencia no sería racional en ese caso. Entonces, a medida que nos alejamos del origen, vamos obteniendo niveles de utilidad mayores. ¿Y qué es lo importante de obtener niveles mayores? Obtener niveles mayores no nos importa el número en sí, sino que más bien nos importa identificar aquellas cestas de consumo que son al menos tan preferidas que las cestas del consumo que están en niveles menores de utilidad. Entonces fíjense, los niveles de utilidad no nos sirven más que poder representar y categorizar y generar ranking en cuanto a las canastas y las cestas de consumo. Es así que podemos decir que las cestas de consumo que están en la curva de diferencia U3 son mejores que las que están en U2, son mejores que las que están en U1 y son mejores que las que están en U0. Sabemos que todas las que están en la línea U0 son indiferentes entre ellas, pero ya al pasar a una curva superior como U1 representan rectas de presupuesto que están en el contorno superior de esta curva de indiferencia, perdón, estamos hablando de curva de indiferencia, están en una curva de indiferencia del contorno superior y obviamente son al menos tan preferidas a este conjunto de indiferencia que está aquí. Y así sucesivamente, si consideramos el conjunto de indiferencia U1, todas estas cestas de consumo van a estar indiferentes una de otra, pero las que están en U2 son mejores que las que están en U1, pero las que están en U1 son mejores que las que están en U0. Entonces, cada curva de indiferencia va a representar un set de alternativas posibles, factibles para el consumidor, o set de alternativas que va a tener el consumidor, en donde son mejores unas alternativas que las otras. Y obviamente el individuo va a buscar la mejor. Ahora, si agregamos a este problema lo que se llama el conjunto walrasiano o la recta de presupuesto, vamos a tener ciertas limitancias. Por ejemplo, la línea azul nos representa el conjunto walrasiano. Al representar, fíjense, son las mismas curvas de indiferencia, la única diferencia es que ahora agregué la recta de presupuesto. Si bien los conjuntos de bienes que están en la curva de indiferencia U2 es bueno ese conjunto, el individuo no puede adquirir esos bienes. ¿Por qué? Porque está restringido a su renta.
¿Qué habíamos dicho nosotros cuando vimos el conjunto walrasiano? Habíamos dicho que aquellos que están en el posterior a la recta de presupuesto o el conjunto walrasiano son no factibles. Entonces, todas las alternativas que están en U2 y U3 no son factibles para el consumidor. Pero las que están en U1 y U0 sí son factibles. Y fíjense, en U1 no todas son factibles. ¿Por qué? Porque si colocamos aquí donde yo tengo el cursor, este punto que está aquí está fuera. Es indiferente a qué, a ese que está ahí, a esa canasta que está aquí. Estas dos canastas, la que está aquí y la que está acá, son indiferentes una de otra porque pertenecen las dos a la misma recta de conjunto walrasiano, perdón, a la misma curva de indiferencia. Pertenecen las dos a la misma curva de indiferencia. Entonces esta que está aquí es indiferente a la que está acá. Pero fíjense la diferencia entre una y la otra. Esta no es factible y esta sí es factible. ¿Sí? Una no es factible y la otra sí es factible. Entonces, obviamente, el consumidor va a tener que elegir, uno, la que mejor le genere satisfacción, es decir, en conjunto superior a ese, pero no solamente que sea superior, sino que también permita para el consumidor que sea factible. Entonces, imaginemos las dos, eliminamos las que de verdad no nos representan ninguna diferencia. Por ejemplo, eliminé la U0 y la U3 y dejé solamente la U1 y la U2. Vemos que entre estas dos curvas de indiferencia están los mejores para el individuo. ¿Por qué? Porque esta curva de indiferencia representa una curva de indiferencia tal en donde el individuo es factible, ¿sí? Y alcanza un nivel de satisfacción. Pero acá el problema con U2, que si bien es mejor que U1, el problema es que no es factible. Pero entre medio de las dos deben haber conjuntos que sean mejores que U1, peores que U2, pero sí siguen siendo factibles. Entonces al final yo puedo buscar un intermedio. Decir, bueno, sé que hay algo entre medio. ¿Por qué sé que hay algo entre medio? Por uno de los criterios que habíamos visto anteriormente, de la no saciedad local. ¿Qué decía la no saciedad local? Que había siempre en el contorno de una alternativa de set, en el contorno muy apegado, había algo mejor. Entonces, si yo estoy diciendo que aquí esta es una buena alternativa en su contorno, en un épsilon mayor que 0, siempre hay algo mejor. Entonces yo puedo decir que hay algo mejor que eso. Hay algo mejor que estar en un 1. Hay algo ahí. Entonces, si yo me voy moviendo a algo que es mejor hasta y que sea factible, porque lo relevante no solamente que sea mejor, porque sé que U2 es mejor, pero ¿cuál es el problema con U2? Con estar en la curva de indiferencia U2. ¿Cuál es el problema? El problema es que no es factible. Si bien es mejor, pero no es factible. Entonces yo busco conjuntos o curvas de indiferencia que si bien sean mejores, sigan siendo factibles. ¿Y hasta dónde voy a buscar? Hasta este punto, en donde se vuelve tangente la recta de presupuesto y la curva de indiferencia U, en este caso le llamé, general 1 más. Ahora, mi pregunta, ¿en su contorno de este punto de tangencia hay algo mejor? Sí, sí hay algo mejor. Pero ¿cuál es el problema? Que a pesar de que haya algo mejor en su contorno, deja de ser factible. ¿Por qué? Porque están en un punto de tangencia. ¿Qué significa en un punto de tangencia? En un punto en donde está rozándose la curva de indiferencia y la recta de presupuesto. Ya no pueden haber mejores que sean factibles a la vez. Es el único punto. Y como obviamente la tangencia, y ustedes que conocen derivadas básicamente, saben, la tangencia es el punto, el único punto, es un punto único en donde pasa esa tangencia en esa curva de indiferencia. Hay un solo punto en donde pasa esa tangencia. ¿Sí?
¿Qué significa esto? Esto representa el óptimo del consumidor. Representa la idea en que el individuo tiene una restricción presupuestaria y lo que él busca es un punto tal en donde él obtenga la máxima utilidad posible y obviamente al decir la máxima utilidad posible encuentre el conjunto de alternativas que sean las mejores para él. Eso es la máxima utilidad posible. No estoy diciendo que obtenga un nivel de utilidad de 100.000, de 1.000.000 o de infinito. No estoy hablando del número en sí. Es de obtener la máxima utilidad. Lo que estoy diciendo es obtener un conjunto que represente ese nivel de utilidad que se llama curva de indiferencia, ese conjunto de indiferencia que permita adquirir para el consumidor el máximo nivel de utilidad o que sea la mejor alternativa para él de elección, dado su restricción de presupuesto. Y no solamente eso, dada la tangencia, ese criterio va a ocurrir en un solo punto, en una sola combinación de X e Y. ¿Cuál va a ser la única combinación? Va a ser este X asterisco y este Y asterisco. ¿Qué condiciones matemáticas se cumplen en este punto? Y cuando veamos el problema dual más adelante, el próximo módulo de este curso, cuando veamos el problema dual, vamos a explorar más este concepto de óptimo, pero de manera preliminar, podemos decir lo siguiente, que se debe cumplir la siguiente condición de tangencia, de que la pendiente de la curva de indiferencia debe ser tangente al conjunto walrasiano. ¿Y qué significa eso? Que ambas pendientes tienen que ser iguales. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo sé que en este punto hay una pendiente y la pendiente es igual a la pendiente de la recta de presupuesto. En ese punto. En ese punto hay una pendiente y dado que está tangente la recta de presupuesto a esa pendiente que está ahí y a ese punto, la recta de presupuesto es la pendiente de la curva de indiferencia. Entonces, yo sé cómo represento la pendiente de la curva de indiferencia. La represento como la utilidad marginal de X partido por la utilidad marginal de Y. En este caso particular, en donde el bien Y está acá arriba y el bien X está acá abajo. ¿Y qué significa esto? La derivada parcial de la función de utilidad que depende de U y de X y de Y con respecto a X dividido por la utilidad o la derivada parcial de la función de utilidad con respecto a Y. Y eso tiene que ser igual a P de X partido por P de Y. ¿Qué es lo que es P de X partido por P de Y? Es la pendiente del conjunto walrasiano o la recta de presupuesto. ¿Sí? Entonces, cumpliéndose esa condición, yo puedo determinar lo que llamamos nosotros en economía el óptimo del consumidor y obviamente al determinar el óptimo del consumidor puedo saber alguna serie de características que pueden ser relevantes. Puedo determinar la función de demanda del consumidor. Puedo determinar a partir de eso si la función de demanda es una función que tiene ciertas propiedades, por ejemplo, algunas propiedades que ustedes conocían. Si es para un bien normal, un bien inferior. Puedo saber también si es que hay una relación de sustitución, porque tenemos dos bienes, X e Y. Y yo puedo saber si Y es un sustituto o es un complemento, porque yo tengo la demanda del bien X y del bien Y incluso, entre ambos. Puedo saber también, la relación que existe en cuanto al ingreso, si es un bien normal, un bien inferior, etcétera, etcétera. Entonces, esta óptimo me permite obviamente encontrar la manera en cómo el consumidor piensa con respecto a sus elecciones. Ahora, un punto relevante.
que el óptimo puede modificarse si cumple ciertas condiciones, por ejemplo, los movimientos de la recta de presupuesto. Si de repente al individuo le bajan el sueldo o le suben el sueldo, ¿va a haber un cambio en el óptimo? Sí. ¿Por qué? Porque ¿qué limitaba al individuo en su elección? Su ingreso. Porque él lo que buscaba es la máxima utilidad, es decir, los mejores sets de consumo que podía obtener, dado su ingreso. Y al final, si su ingreso mejora, va a obtener mejores. Entonces, ¿cómo pueden hacer que su ingreso mejore? Moviendo paralelamente la recta de presupuesto hacia la derecha y buscando otra función de utilidad tangente, y obviamente podemos determinar a partir de eso lo que se llama la curva de ingreso o la curva de Engel, que es la relación entre ingreso y demanda de los bienes. Y también otra cosa que afecta mucho a la renta de presupuesto son los cambios de precios. Si de repente cambian los precios de un bien, ¿qué irá a pasar? El óptimo va a modificarse, porque el óptimo está sujeto a ¿qué? A su renta de presupuesto. Y todo eso lo podemos ver posteriormente en este apartado, en este módulo, y lo vamos a ir viendo paulatinamente. Con esto les mando un abrazo a todos, espero que se encuentren súper bien y nos estaríamos viendo en la próxima clase.